hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negre? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos tres grandes profesionales, tres grandes juristas que nos van a comentar la actualidad de esta semana. Bueno, de esta semana un poco rara también porque tenemos la Nochebuena y la Navidad. Pero vamos a comentar una serie de noticias que han estado saliendo en los medios de comunicación esta semana, que son muy importantes. Hoy tenemos un programa muy interesante, centrado sobre todo en el tema de la acusación falsa de Podemos. Ahora concretaré los temas de los que vamos a hablar. En primer lugar, quería presentar a los invitados que tenemos hoy. Tenemos con nosotros una vez más a Eduardo Rodríguez de Brujón, que es profesor de ISDE de Derecho Bancario, es académico número de la muy ilustre Academia Internacional de Ciencias, Enseñanza, Tecnología y Humanidades, socio director del bufete Kerkus Supervía Jurídico, experto en Derecho Mercantil, Bancario y Concursal y número 1 en Derecho de la Contratación y Consumidores del ranking de Mérita Legal. Eduardo es un habitual de nuestro programa, hacía tiempo que no lo teníamos con nosotros, pero bueno, lo tenemos una vez más hoy para comentar las mejores noticias en el veredicto. Eduardo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Feliz Navidad. Veo Navidad. que no, a ninguno le toca la lotería, ¿no? A mí no. Vale. Y tenemos con nosotros a Fernando de Rosa Torner, una semana más. Ya es un habitual de nuestro programa jurídico de Estado de Alarma. Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y también magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte otra vez con nosotros. Pues muchísimas gracias y también pues feliz Navidad. Y no me ha tocado la lotería, ¿no? Muy bien. Y se acaba de incorporar también Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo es abogado penalista, es un grande especialista en esta materia. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí una vez más. Hoy tenemos unos temas que yo creo que para Ricardo, que es penalista, va a dar mucho juego. También para Fernando, que es magistrado, que es juez. Y Eduardo también le va a dar ahí un repaso, que todos conocemos los repasos que da Eduardo a algunos sectores de la izquierda. Voy a comentar los temas de los que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a comentar este tema tan lamentable, ¿no? de la acusación falsa que hizo Podemos, que hizo Pablo Iglesias, que hicieron pues algunas personas también de Podemos, y además es que lo hicieron ante las cámaras y pues ante un tribunal, ¿no? Y ahora mismo han dicho en los tribunales que esto se trataba de una acusación falsa, es decir, despidieron al abogado, a Calvente, a través de una acusación falsa de que había abusado, que había acosado
sexualmente, por razón de género, etcétera. Entonces vamos a hablar de este tema porque me parece que es el tema principal, es un tema yo creo que afectará mucho a Podemos como partido. Eso, bueno, eso es lo normal, ¿no? Sería lo normal que afectase este tema a Podemos. También vamos a hablar, siguiendo con esta estela de Podemos, de este Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que ha dicho que los hombres dan alcohol y drogas a las mujeres para aprovecharse de ellas. Es decir, otro ataque más contra los hombres, pero es que además un ataque que yo no sé si esto entra dentro de lo denunciable, del delito, ¿no? Decir que generalizar de esa manera, decir que los hombres dan alcohol, o sea, diciendo que los hombres son violadores y abusadores de mujeres y es algo impresionante. Vamos a hablar por último también de Cataluña, de los reproches, ¿no? que los fiscales le han hecho al Tribunal Supremo por su condena a los líderes del procés, que decían que era una condena benigna y que decían que hubo pues indicios de que se produjo un delito de rebelión, o sea, que sobrepasó el delito de sedición y que, bueno, en la opinión de ellos, entró en delito de rebelión, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar de estos temas. Si quieres, Eduardo, empieza tú. Empezamos con el tema Podemos de la acusación falsa. Pues que os voy a contar que no sepamos todos y la opinión pública, pero vamos, como estábamos hablando antes de lotería, creo que a Podemos le ha tocado la lotería. Y le ha tocado la lotería porque si el informe del fiscal de la Fiscalía para 2019 decía que se interpusieron 168.057 denuncias por violencia de género y solamente 7 causas por denuncia falsa, y de las denuncias falsas solamente un 0,0069 se dictó sentencia condenatoria por la denuncia falsa, pues evidentemente a Podemos le ha tocado la lotería. Le ha tocado la lotería porque en un porcentaje tan pequeñito, pues la primera que le cae es a Podemos. Curioso. O hay muchas denuncias falsas o tiene Podemos muy mala suerte. Pero también hemos llegado a una conclusión que es, yo creo, bastante evidente. La opinión pública tiene que saber que las denuncias falsas por violencia de género existen, y esta es la prueba. Se niega por el Ministerio de Igualdad, se niega por el Ministerio de Justicia, se niega por la Fiscalía, pero hemos visto que las denuncias falsas existen. Y mucho más aún, existen tanto que le ha tocado a Podemos. El contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial, yo creo que no voy a comentar mucho porque solamente sé lo que periodísticamente se ha dicho y sobre todo lo que se ha matizado sobre las conclusiones y los fundamentos de derecho de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero hay algo esencial y yo creo que es principal. Queda claro que no se ha acreditado indiciariamente la comisión de ninguno de los delitos imputados. Ante esto, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cómo funciona el partido Podemos. Es una organización mafiosa que el que se sale de las normas que marca el partido, sobre todo el gran líder, puede ser destruido civil o socialmente y personalmente, y no te digo ya físicamente porque ignoro y no tengo antecedentes sobre ello. El modo de actuar de este partido lo hemos visto, cómo son capaces, con toda impunidad y con esa sensación de impunidad absoluta que rodea a Podemos, de presentar una denuncia falsa contra uno de sus trabajadores, utilizando a una abogada que ha ejercido como sujeto activo de esta denuncia falsa con un descaro absolutamente brutal para ocultar el verdadero fin de este procedimiento, que yo siempre le he llamado el caso Iglesias, que es cómo se había ocultado las irregularidades financieras de Podemos, que estaban todas grabadas en el móvil de la señora Busselham, antigua amiga íntima de Pablo Iglesias. Ese es todo el procedimiento. Y yo creo que con estos 3 matices que he dado
he resumido bastante bien para nuestros oyentes y la opinión pública qué es este caso y por qué es tan importante. Eduardo, es que también es grave porque salió Pablo Iglesias en un vídeo públicamente diciendo que era un caso de acoso sexual, etcétera. Siempre escoltado de las dos sumisas, de las dos mujeres que tiene ahí, que le dan una cierta credibilidad y demás, ¿no? También salió Sofía Castañón, que es secretaria de Igualdad de Podemos, en 2019, en el que hablaba del acoso sexual de Calvente por razón de género, es decir, que lo afirmaba, lo confirmaba, que había habido un acoso sexual. Entonces ha habido una serie de publicaciones impresionantes. A raíz de lo que tú decías del tema de las denuncias falsas. España es Voz, un medio que yo dirijo, un periódico, esto publicamos, o sea, para que la gente sepa que también en la izquierda hay denuncias falsas. Publicamos un artículo en el que se especificaba que Indalecio Gutiérrez, diputado del PSOE, fue denunciado por violencia de género por su mujer y luego retiró la denuncia. Es decir, fue una denuncia falsa a todas luces. Entonces, también la gente del PSOE y también la gente de Podemos recibe denuncias falsas, ¿no? Esto no es un unicornio, no es una quimera, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con este tema, Ricardo, ¿qué opinas tú de este tema, de este falso acoso sexual, esta falsa acusación? Hombre, ahora a Calvente le quedan abiertas dos vías, como mínimo. La vía penal, por un presunto delito de calumnias, un presunto delito de simulación, de delito, de denuncia falsa, por una parte. Por otro lado, la vía civil, por la intromisión ilegítima en su derecho al honor. Es que a Calvente en los medios de comunicación se lo presentó como culpable. Y me parece que aquí hay una segunda reflexión que hacer. Es dónde queda la presunción de inocencia de la persona, en este caso Calvente, pero podría haber sido cualquier otro varón, del varón que es acusado de violencia de género y presentado como culpable. Porque al final aquí hay una consecuencia que es social, a la que antes hacía referencia Eduardo, que es la muerte civil de la persona que sufre esta condena. Cuidado, una condena sin sentencia judicial alguna, que sufre una condena civil, no de derecho civil, sino social, porque se lo presenta como culpable. Y me parece que aquí nos tenemos que detener a reflexionar un momento sobre la presunción de inocencia, sobre lo que se ha dado en llamar, con una metáfora traducida del inglés, el asesinato de carácter, la presentación de una persona como culpable sin opción a que pueda redimirse, a pesar de que no hay ninguna sentencia que lo condena. Y luego me parece que hay una última reflexión que tenemos que hacer. Afortunadamente, todavía hay investigaciones judiciales. Afortunadamente, Calvente ha tenido la opción de defenderse y finalmente pues, se ha sobreseído la causa por falta de pruebas. Pero ¿qué hubiera sucedido si algunas de las reformas que está proponiendo el gobierno hubieran prosperado? ¿Hubiera sido esta misma consecuencia con una fiscalía encargada de la instrucción? ¿Con los poderes que ahora mismo tiene el juez instructor? ¿Hubiera sucedido, por ejemplo, si se hubiera consolidado el principio que tantas veces ha propuesto Podemos y también una parte del Partido Socialista de invertir la presunción de inocencia y que el testimonio de la víctima sea una prueba con algo que ha desaparecido del derecho, que es una tarifa probatoria? Probablemente Eduardo y Fernando lo recordarán, que era cuando se establecía una prueba, iuris et de iure, una prueba que no podía ser refutada. Una prueba que debía tenerse como cierta, en lugar de ser iuris tantum y poderse refutar. Me parece que hay varias reflexiones que tenemos que hacer en nuestra sociedad sobre el tipo de derecho y el tipo de proceso penal que el gobierno quiere implantar. Porque con otro tipo de proceso y otro tipo de normas jurídicas, probablemente el resultado hubiera sido otro, y nos hubiéramos encontrado con que hay un inocente condenado. Y pensar que Cifuentes dimitió por robar 2 cremas, ¿no? Es algo acojonante. Con perdón. Fernando,
¿Qué opinas? Bueno, el problema no es una cuestión de fondo, que también, sino yo lo veo, lo fundamental es toda la táctica que realiza un partido como Podemos de utilizar la acusación para el desprestigio social de las personas que consideran contrarias a sus objetivos. Estamos viendo los infundios que están extendiendo contra la persona de Su Majestad el Rey, contra la persona del Rey emérito, contra aquellos que no comparten sus propios planteamientos. Por tanto, dejando aparte la cuestión de fondo, que es muy importante, que luego si queréis podemos entrar, sí que quiero destacar que es la táctica vieja de esos partidos estalinistas, como es Podemos, de destruir la persona y destruir la figura en el ámbito social. Ellos les da exactamente igual lo que ocurre en el ámbito de la justicia, porque la justicia al final, yo, como no podía ser de otra manera, confío plenamente en que los juzgados al final hacen justicia, pero mientras tanto han destruido la imagen de una persona. Acordaros que también hace poco Echenique ha sido condenado por dañar el honor de una persona al cual se le acusó de violación y que está fallecido, pero también se le ha condenado a una indemnización muy alta, no sé si han sido 80.000 euros a los herederos de esta persona, que también se le condenó, y diciendo que había violado dentro de un procedimiento contra otro miembro de Podemos, que lo había producido la muerte, y decía que porque había habido una agresión sexual, y luego se acreditó que era falso. Por tanto, yo creo que y se niega a pedir perdón. Y se niega a pedir perdón. Por eso digo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que ese es el objetivo de un partido como Podemos comunista, que es la destrucción. Y ya lo hemos visto siempre que gobierna un partido comunista en cualquier país. Hemos visto en Venezuela el desprestigio a la oposición, incluso difundiendo vicios privados a Guaidó o a otros líderes, y también ha ocurrido en Cuba y está ocurriendo aquí en España. Por eso yo digo que esa es la táctica del comunismo. La destrucción antes era física y ahora es social del contrario. Fernando, pero si Calvente contraataca, como decía Ricardo, les puede meter en un buen lío, ¿no? Calvente ahora, por lo que yo he leído en la prensa, tampoco tengo más información, va a iniciar un procedimiento también de una demanda de resarcimiento del honor. Y también ahí pues lo tiene absolutamente ganado, sin perjuicio de que puede interponer también un procedimiento penal por acusación y denuncia falsa, ¿no? Lo único es que también Calvente ha dicho que ha alegado el miedo que tiene a la guerrilla de Podemos, a la guerrilla en las redes sociales, que le ha hecho hasta temer por su propia vida. Eso las declaraciones de Calvente, que ha dicho que le seguían, le amenazaban a su familia estas redes, estas guerrillas en redes sociales que tiene Podemos. Bueno, yo creo que puede iniciar tanto por la vía civil como por la vía penal e intentar defenderse de estos hechos que se le han imputado. Bueno, si queréis comentar algo más, si no pasamos al siguiente bloque, Eduardo. Quiero decir una cosa. Nos han dejado abierto el camino para intentar terminar con esta lacra social de las denuncias falsas. Yo creo que debemos de tomar como bandera, como hacen los comunistas, que se agarran a cualquier noticia para engrandecerla y hacerla bandera de sus reivindicaciones. Debemos de tomar esta sentencia como una bandera social para acabar contra esta lacra. Y creo que debemos de tomar todas las medidas, nosotros, los profesionales del derecho y todas las personas que están involucradas en la jurisdicción, debemos de involucrarnos. Y yo creo que la primera es la concienciación social de ello, que nos va a ayudar muchísimo esta sentencia. Yo creo que también necesitamos una reforma del Código Penal, sobre todo en el 456 y el artículo 457,
en el que el delito de acusación y denuncia falsa es muy difícil que prospere. Es una tarea prácticamente hercúlea que prospere una denuncia falsa contra un delito sexual por parte de una mujer. La tercera medida, yo creo que es muy importante, sería que las propias dependencias policiales se advirtieran a alguien que va a formular una denuncia falsa las consecuencias que puede acarrear una denuncia falsa, cuestión que no se hace. Luego, el Ministerio Fiscal yo creo que debe de trabajar y perseguir de oficio la comisión de este delito, cuestión que, como sabemos, no se realiza en ningún momento y hay recomendaciones para que no persigan el delito de denuncia falsa. Los jueces, en este caso, creo que deben de no decretar el sobreseimiento provisional en casi todas sus sentencias sobre denuncia falsa, sino el sobreseimiento libre. Es decir, no se puede quedar la puerta abierta o la pequeña sospecha de que si algún día la acusadora de denuncia falsa puede aparecer con una prueba, se puede seguir persiguiendo a este hombre que ha sido perfectamente liberado y perfectamente inocente. Yo creo que a su vez que los jueces, en caso de denuncia falsa, deberían de librar testimonio de las denuncias y dar traslado al juzgado de guardia para que se investigaran estos hechos inmediatamente, cuestión que la audiencia provincial no va a hacer, evidentemente, ni el juzgado de instancia va a hacerlo, va a tener que hacerlo localmente, a instancia de parte. Y sobre todo yo creo que ante la denuncia falsa y como resumen de todo, yo creo que se deben de denunciar. Hay muchísimos hombres que, por no agrandar la pena o acaso el problema social o la destrucción social que le ha llevado, no llegan a denunciarla, aunque son sufridores de una denuncia falsa, no llegan a denunciarla. Yo animo a que se denuncie toda la denuncia falsa para que la concienciación social intente acabar con esta lacra. Pero la denuncia falsa, no circunscrita únicamente a lo que estás comentando en materia de violencia. La denuncia falsa en sí misma tiene que abarcar a todos los aspectos, es decir, debe perseguirse cualquier denuncia falsa, desde el que intenta estafar al seguro para cobrar un seguro, desde aquel que dice que le ha robado un móvil para cobrar el seguro y no lo está realizando. Por tanto, yo creo que la acusación y denuncia falsa, el delito, debe perseguirse en cualquier caso, porque es un fraude a la administración de justicia. Y en este caso yo creo que lo menos fundamental es el objeto de la denuncia, sino el hecho mismo de que un partido se dedique a realizar acusaciones falsas como método de trabajo para destruir al contrario. Yo creo que hay que circunscribirlo. El otro es otra cuestión, otro debate. Este debate yo creo que es Podemos, que se caracteriza por la realización de una conducta siempre encaminada a la destrucción del contrario, utilizando la acusación y denuncia falsa, el infundio, las medias verdades, las medias mentiras, como por ejemplo el vídeo que comentamos la semana pasada contra Su Majestad el Rey y contra la monarquía, con esa música de Narcos, que ahí se está insinuando o haciendo alguna acusación velada contra la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema es fundamental, está en este partido por ejemplo, la radicalidad de Esquerra Republicana, con las acusaciones que se han realizado contra la justicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pienso que aquí lo que hay que denunciar es esa actuación y esa actividad del partido concreto Podemos contra aquel que se considera contrario, que hay que destruir. Pero el Partido Socialista actúa exactamente igual. Es decir, yo creo que en este momento es un modo de actuar de la izquierda. Por lo tanto, no solo ha de circunscribirse a Podemos, sino también al Partido Socialista. Evidentemente. Fernando, yo también te quería, tú que eres senador del Partido Popular, está claro que si este tema de esta acusación falsa que ha hecho Podemos lo hubiese hecho el Partido Popular o lo hubiese hecho Vox u otro partido, estarían las redes y las calles y en todos los sitios estaría todo ardiendo. Estarían machacando día y noche 24 horas al Partido Popular, llamándole corrupto y de todo, y a Vox, si le hubiese pasado a Vox, igual, y si le hubiese pasado a Ciudadanos, lo mismo. Entonces, yo creo que también el Partido Popular y Vox y Ciudadanos también tienen que aprender un poco de eso, ¿no? O sea, tienen que, cuando salga un tema de estos de Podemos, hay que airearlo
y hay que machacarlo día y noche, día y noche, día y noche, porque es que esta gente lo que hacen es que en una semana lo disuelven estos temas, los difuminan, y dentro de 2 semanas ya nadie se acuerda del tema de Calvente, pero del tema de Bárcenas todo el mundo lo recuerda durante 40 años. Entonces, yo creo que es un tema que la derecha tiene que reflexionar, ¿no, Fernando? Mira, yo te digo que en tema de medios de comunicación la derecha tiene mucho que reflexionar. Gracias a programas como el vuestro y Estado de Alarma, ahora se puede intentar quebrar ese monopolio de lo políticamente correcto desde el punto de vista de la izquierda, Rodrigo, porque es lo que nosotros hemos denunciado a través de redes sociales. Ahora estamos discutiendo en el Senado los presupuestos ayer y hoy la ley CELA. Hemos discutido y lo hemos puesto de manifiesto, las mentiras de la izquierda, poniendo como ejemplo lo de Calvente, y no lo verás en ningún medio de comunicación reflejado. Pero bueno, yo creo que debemos utilizar los mecanismos que tenemos, y gracias a ti y a tu programa, en el que se puede discutir y la gente libremente puede escuchar y puede oír estas opiniones, y si están de acuerdo bien, y si no están de acuerdo también, pero por lo menos darle la posibilidad de que puedan analizar estas conductas. Realmente ese monopolio y esa superioridad moral que quiere tener la izquierda sobre la derecha es lo que se debe de romper, pero ahí es una cuestión de todos los que estamos involucrados. Por eso públicamente quiero agradecerte a ti y al programa Estado de Alarma que ayudéis a denunciar toda esa falsa autoridad moral de la izquierda. No, muchas gracias a ti, Fernando. Ricardo, tú querías decir algo, sí. Sí, mira, Rodrigo, yo creo que junto con esta dimensión jurídica procesal, que en este caso ha sido un sobreseimiento por falta de pruebas, hay otra cuestión que es cultural, a la que tú apuntabas antes. Incluso cuando hay una resolución judicial que permite sostener la inocencia del acusado, hay todo un entramado de medios de comunicación, editoriales, industrias culturales, que van desde las obras, desde el teatro hasta el reportaje periodístico, que plantearán que la instrucción no fue adecuada, que hubo pruebas que no se tomaron en consideración. Permíteme que ponga un ejemplo para nuestros contertulios y para nuestros espectadores. Es el caso del Tarajal. En el caso del Tarajal, los guardias civiles han sido absueltos. No ha habido ninguna condena. Se ha declarado que no hubo delito. Y, sin embargo, en el marco conceptual del trágico ahogamiento de los inmigrantes en el Tarajal, sigue gravitando la sospecha sobre que hubo un delito en el Tarajal. Y no hubo ninguno. Y la investigación judicial ha sido, en este sentido, concluyente. No hubo ninguno. Los guardias civiles detrás de los cuales fueron y que intentaron acusar son inocentes. Y sin embargo, sobre el Tarajal sigue gravitando la sospecha. Lo mismo sucede en ocasiones con políticos. Hablábamos hace unos días de los casos que hay de políticos que pasan años imputados. Y a pesar de que se sobreseen las causas, de que en ocasiones ha habido hasta autos declarativos de la inocencia. Que esto es difícil que se dé, ¿eh? Es decir, un auto que declara que los hechos no han tenido lugar, que es equivalente, sobreseimiento libre equivalente a una declaración de inocencia, son pocos. Bien, los ha habido. Y sin embargo sigue gravitando sobre ellos por el peso de las industrias culturales, de las industrias culturales controladas por la izquierda, que no son todas afortunadamente, pero son algunas, sigue gravitando el peso de la sospecha. Hasta tal punto es así, Rodrigo, que hay políticos que caen en el olvido injustamente, a pesar de cosas relevantes que han hecho, porque en el último momento de su vida se les pone el sello de la sospecha. Y me parece que en España esto ha calado muy profundo. La idea de que la persona que es acusada algo habrá hecho, incluso si se sobresee la causa penal, o incluso en ocasiones si se demuestra su inocencia. Y esto dice mucho de las limitaciones de nuestro sistema jurídico, pero dice muchísimo de la calidad de la democracia en la que vivimos y de nuestra sociedad. En la que el acusado, salvo que sea de izquierdas, es sistemáticamente sospechoso.
Y me interesaría incidir en este último aspecto. Cuando el acusado es de izquierdas, el que se presenta como víctima es el acusado. Pensemos en el caso de Rodrigo Lanza, por ejemplo. O de los, por no ir a casos, digamos, por no tirar por elevación, no es el caso, por ejemplo, de la tentativa golpista de 2017 en Cataluña. Que luego hablaremos de eso. A quienes se presenta como las víctimas de un sistema. Y creo que esta solución no es solo política. No sé, Eduardo, Fernando, si estaréis de acuerdo conmigo. No es solo política, es cultural. Es cultural. Yo aquí estoy con Eduardo. Pero es necesario llevar esto al debate cultural, al debate de las universidades, de los lugares donde se forma la opinión pública y donde se forman las vigencias de nuestro tiempo, las ideas que marcan el debate. No es solo jurídico y no es solo político. Yo quería... Sí, Fernando, antes de nada, esto es que antes de que sé que te tienes que ir, que tienes prisa, pero es que antes de nada quería que comentases una noticia que tenemos hoy, que son los reproches de estos fiscales al Tribunal Supremo por esa condena benigna, dicen, a los líderes del proceso. También se ha rechazado, recordemos, esa reforma del delito de sedición que pretendía hacer Pedro Sánchez. También la Fiscalía ha rechazado los indultos a los condenados del 1 de octubre. Entonces, quería, Fernando, que comentases un poco todos estos temas antes de que tú te fueras. Pues sí, pues gracias. Y solamente un inciso a lo que decía Ricardo. En Valencia tenemos los claros ejemplos del que fue presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa Rita Barberá, que fueron destruidos personalmente. Una murió y el otro destruido por esa actuación de la izquierda mediática y la izquierda política. Dicho eso, paso, Rodrigo, a lo que tú me comentabas. Fíjate que la fiscal general del Estado lo primero que hizo es intentar desvirtuar la actuación de los fiscales del proceso. Los fiscales del proceso, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, etcétera, son fiscales con un peso tan grande dentro de la fiscalía que no ha podido con ellos, porque son los fiscales que han estado en el proceso, y su independencia ha quedado acreditada en este momento en su informe contra el indulto, porque es preceptivo el informe de la Fiscalía de la Sala Segunda y luego ya el propio informe de la Sala Segunda, aunque ya sabéis que el gobierno es una facultad discrecional que podrá indultar o no. Pero dicho eso, claramente tanto los fiscales del Tribunal Supremo han dicho clarísimamente, porque ellos lo dijeron en sus informes finales en el juicio. Estamos ante hechos gravísimos, que no hay arrepentimiento, que no se cumplen ninguno de los requisitos para que se conceda objetivamente un indulto, y lo han mantenido. Y les ha costado tanto a Consuelo Madrigal, acordaros, el ataque tan gravísimo del fiscal Navajas contra ella, que incluso desveló una conversación privada que ordinariamente se tiene por jueces y fiscales, es decir, diciendo que la había presionado. Luego con Javier Zaragoza, que es absolutamente atacado por la fiscal general del Estado. Eso han supuesto, esa independencia en el juicio del proceso le ha supuesto pues problemas a estos fiscales irreductibles de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por tanto, es de obligatorio lectura el informe de estos fiscales, de obligatoria lectura, porque está diciendo, no solamente entrando en el tema del indulto, por qué no puede conceder el gobierno, y lo va a tener muy complicado el gobierno el conceder este indulto tras este informe, sino también todo el análisis del delito de rebelión y de sedición que vuelven a establecer en su propio informe, realizando esas conductas describiendo esas conductas. Por tanto, yo lo que pienso sinceramente, que el gobierno se verá muy dificultado conceder el indulto y optará por la vía de la reforma del Código Penal, de la reforma del delito de rebelión y sedición, para que por la puerta de atrás salga
salgan por cumplimiento ya de la condena, por la rebaja de las penas y por tanto ese indulto vergonzante que va a realizar el gobierno. Esa es mi opinión, no sé si al final se atreverán, porque querrán hacerlo antes del 14 de febrero como bandeja de plata para esas elecciones autonómicas o no, pero yo creo que jurídicamente lo va a tener muy complicado el ministro de Justicia proponer el indulto de los condenados de proceso. Sí, es que recordemos los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno lo explicaban diciendo que pues este delito de sedición, diciendo, como ya hemos indicado con anterioridad, lo que sucedió en Cataluña no fue una sedición al uso, fue mucho más que una grave alteración del orden público, circunstancia esta que justifica las penas finalmente impuestas, con el decidido propósito de declarar la independencia, lo que así hicieron, y segregar esa parte del territorio del Estado, proclamando una nueva república, lo que no consiguieron. Se produjo un alzamiento institucional desde los poderes legalmente constituidos de esa comunidad autónoma cuya legitimidad emanaba de la Constitución, con el imprescindible apoyo de las organizaciones sociales soberanistas que garantizaban la movilización popular, en el que las normas que se pretendían incumplir no eran cualesquiera disposiciones legales, sino la ley de leyes, la Constitución, que quedaba derogada en el territorio de la citada comunidad autónoma y en el que las resoluciones judiciales que se incumplieron de un modo reiterado y contumaz fueron las del propio Tribunal Constitucional, en una materia que afectaba al núcleo esencial del Estado constitucional, la soberanía nacional y la integridad territorial. Eduardo. Pues que no puedo puntualizar mucho más que lo que ha hecho mi ilustre compañero y estoy plenamente de acuerdo con él. Pero quería matizar algunos puntos sobre la situación en la que se encuentra el gobierno. El gobierno en su plan para llegar al poder tiene unos pactos con Esquerra Republicana, que entre ellos está el indulto a los acusados de este golpe de Estado, del cual actualmente el propio gobierno participa. En consecuencia, el gobierno se está autoindultando. Es decir, cuando indulta a Esquerra Republicana, está buscando su propio indulto para poder traernos diversas repúblicas separatistas y destruir la unidad nacional. Por lo tanto, esto ya no es un juego jurídico, ni acaso es una moneda de cambio en un campo de negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios. Esto es un golpe de Estado del cual forma parte el propio gobierno. Por lo tanto, lo voy a clasificar como autoindulto en este caso. Pero, al fin y al cabo, somos abogados. Y para que un indulto, tenemos que ir a la ley de 18 de junio de 1870 para establecer las reglas del ejercicio de la gracia del indulto. El artículo 11 nos decía que solamente el indulto total se podría otorgar a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, de equidad y de utilidad pública, a juicio del Tribunal Sentenciador y del Consejo del Estado. Evidentemente aquí no se da. Más aún, nos decía el artículo 15 de la misma ley que no debe de causar ese indulto perjuicio a tercera persona o que no lastime sus derechos. Y aquí está causando un perjuicio a la nación española y a todos y cada uno de los españoles que formamos la nación española y formamos parte de su soberanía nacional. Por lo tanto, legalmente no se puede conceder el indulto. Pero es que además los encausados ni han aceptado su responsabilidad, ni han exteriorizado un rechazo por el delito cometido, no han reconocido el carácter delictivo de los hechos, ni han mostrado arrepentimiento alguno. Su conducta, yo creo que ha sido una falta de lealtad democrática sin precedentes, se ha caracterizado por un rechazo a la legalidad constitucional y una reiterada y contumaz deslegitimación de la actuación jurisdiccional, alegando incluso su condición de presos políticos y denunciando que son objeto de una persecución por sus ideas políticas y cuestionando además la imparcialidad del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que en aplicación de la ley del 18 de junio de 1870 a la aplicación literal se le pueda conceder el indulto? Pues como he dicho al principio, es un autoindulto del propio gobierno que ha participado en este golpe de Estado.
Ricardo, yo quería que comentases también un poco el tema de esa reforma que quería hacer Sánchez del delito de sedición, que al final no lo va a poder hacer, parece ser. No, a ver, déjame que lo enlace con lo del indulto Sí. porque tiene cierta relación. A ver, el gobierno está tratando de salvar a los condenados por la tentativa golpista de 2017 como sea. Y se está encontrando con dos graves limitaciones. La primera es la conducta de los propios penados, que no se han arrepentido, que han declarado que lo volverían a hacer, que se han jactado de los delitos que han cometido, etc. Esta es una. La otra es el marco jurídico y la interpretación que están haciendo los jueces. Entonces, los dos caminos que se les abren son, por una parte, intentar el indulto, con todas estas limitaciones que ha mencionado Eduardo y a la que yo añadiría una más, no porque no la haya mencionado él, sino porque es el fondo de la institución del indulto. El indulto existe para los casos en los cuales el juez tiene la consciencia, el propio juez tiene la consciencia de que tiene que condenar, pero de que esa condena tiene algo de injusta. El caso típico es la persona que es condenada después de mucho tiempo de haberse reinsertado, de haber resarcido el daño que causó y finalmente pues termina condenada, pero ya no es quien fue. Para esto nació el indulto. Y se está tratando de forzar el supuesto para ver cómo encaja para intentarlo con los penados por lo de 2017. Como no encaja, han planteado, no, lo que vamos a hacer entonces es que le vamos a quitar carga penal a la rebelión, le vamos a quitar carga penal a la sedición, de tal manera que si podemos rebajamos la pena, que ya hayan cumplido y salen, o incluso despenalizamos todos aquellos supuestos en los que se entienda que no ha habido violencia, sea cual fuere la conducta que se ha realizado y que quede en una protesta exagerada. Lo que pasa es que esto es peligrosísimo por muchas razones. Pero a largo plazo, más allá del tecnicismo jurídico, Rodrigo, esto es peligroso porque sienta la idea de la legislación penal ad hoc. Y esto es peligrosísimo. Es decir, en el momento en el que uno empieza a hacer reformas penales para adaptarlas a la situación política, abre una caja de Pandora que no se sabe cómo termina. Planteado en términos muy burdos. El asesinato, sea cual sea la coyuntura política y la circunstancia política, el asesinato debe ser delito. El derecho penal no debería depender de la valoración política de cada momento. Otra cosa diferente es que cuando uno se plantea que hay alguien que ha sido condenado y que tiene que salir en libertad, haga uso del indulto. Pero como en este caso no pueden, están sentando un precedente peligrosísimo, porque no son razones de política criminal, son razones de conveniencia política. Es diferente. No Ricardo, es el caso de un... Me decías, Rodrigo, sí, perdóname. Sí, perdona, no, un paréntesis, ahora te doy paso otra vez, que quería despedir a Fernando de Rosa, que se tiene que ir, que tiene obligaciones. Que estoy en el Senado y hay que votar la ley y que hay que estar aquí. Fernando, no te voy a entretener más, que tienes que estar ahí al quite. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, Ricardo, Rodrigo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y hasta la Muchas próxima vez que nos... Gracias, Fernando. Feliz Navidad. Gracias, Fernando. Bueno, Ricardo. No, entonces les quieren rebajar la pena. Sí. Con la rebaja de la pena que propone el gobierno, saldrían en libertad o saldrían en breve. Pero más allá de la, digamos, de la reforma coyuntural o del regate corto de cómo queda el texto, sí me parece preocupante, y supongo que Eduardo estará de acuerdo, sí me parece preocupante este precedente que se crea de que la ley penal se puede adaptar a la coyuntura política. No solo por los delitos que puedes suprimir, cuidado, Rodrigo, sino por los que puedes introducir por la coyuntura política. Claro, por eso las reformas penales no es como la reforma de un determinado, con todos los respetos, ¿no? Pero no es como la reforma de un determinado porcentaje en una norma tributaria. No le quito importancia a la norma tributaria. Lo que digo es que el Código Penal es como el catálogo de las conductas que en una sociedad se consideran censurables. Y no debería depender de la coyuntura política del momento, de querer favorecer a un determinado condenado. Para favorecer a un determinado condenado está el indulto.
Lo que pasa es que se están encontrando con que no hay forma de que encaje el indulto, porque esa sentencia, si algún reproche se le puede hacer, es que se quedó corta en la condena. Pero no es que el tribunal tenga la consciencia de que hay un punto de injusticia en tener que aplicar la norma, que es el caso del señor, insisto, que hace 10 años cometió un delito, ha estado todo este tiempo imputado, pero ha resarcido, ha reparado el daño, se ha reinsertado, se arrepiente del delito que ha cometido y finalmente pues lo terminan condenando, pero tiene algo de injusta esa condena porque ya no es quien fue. Al contrario, estos no solo son quienes eran, están orgullosos de lo que han hecho y han declarado que lo volverían a hacer. Bueno, yo quería, antes de nada, antes de terminar, comentar un tema que la verdad es que si viviéramos en otro momento de la historia, en otra época, sería cómico, ¿no? Sería un chiste, o sea, todo el mundo se reiría, nadie se lo creería, pero la verdad es que en los tiempos en los que vivimos, de vez en cuando salen noticias de este tipo, sobre todo relacionadas con el Ministerio de Igualdad o de Desigualdad, ¿no? Como dicen algunos, el Ministerio de Montero, que ahora ha sacado un informe en el que dice que los hombres dan alcohol y drogas a las mujeres para aprovecharse de ellas. Entonces, han difundido este estudio que se titula Noches seguras para todas, en el que se asegura que las mujeres viven de manera frecuente la invitación a alcohol y drogas por parte de los hombres con la intención de debilitarlas, vulnerarlas, manipularlas y aprovecharse de ellas. O sea, lo que se está diciendo aquí es que los hombres somos abusadores y violadores, unos seres despreciables que de alguna manera siempre están conspirando pues eso, para manipular, para aprovecharse de las mujeres, y demás, ¿no? Yo creo que no sé lo que pensáis vosotros, pero todo el dinero público que se destina a este tipo de cosas que rozan un poco el delito, yo no sé cómo lo veis, el tema de que se esté acusando, aunque no sea una persona en concreta, pero que sea la mitad de la población, de una serie de delitos que están ahí, ¿no? Que se insinúa que se cometen delitos todas las noches y que se esté dedicando dinero público para esto, yo no sé si es hasta prevaricación, o sea, algún tipo de mala praxis en la utilización del dinero público. Es que no lo sé, pero vamos, a mí me ha parecido algo impresionante que digan esto, que luego digan, es que lo tengo aquí, dice que es un estudio que arroja luz sobre las violencias sexuales que las mujeres sufren en los contactos de ocio nocturno, que hay un constante ejercicio de violencia sexual, o sea, cuidado, de violencia sexual. Todo, o sea, se insinúa que se cometen una serie de delitos sexuales que son muy, muy, muy graves. Y entonces, bueno, yo no sé lo que pensáis de esto y sobre todo desde el carácter jurídico, desde el ámbito jurídico, no sé cómo se puede enfocar este tema. Eduardo. Pues mira, esto es una ampliación de la Ley de Libertad Sexual que promulgó esta señora y que todavía no ha podido poner en marcha. Poco podemos darle de pábulo, ni siquiera intelectual, a semejantes tweets que suelta esta señora dentro del ministerio. Si dijimos que sola y borracha quiero llegar a casa, pues ahora sola, borracha, drogada, quiero llegar a casa. Es decir, ha aumentado un poco más en su lema anterior, ha puesto un vicio más dentro de lo que fomenta el ministerio. Si desde todas las voceros sociales y tweets y tal se llegó a decir que sola y borracha quiero llegar a casa era fomentar el uso del alcohol desde el ministerio, ahora lo que está solicitando es fomentar el uso del burundanga. En consecuencia, ¿qué sucede? Pues que poco podemos decir, es un grito feminista, infantil, poco serio, irresponsable, y que se podía traducir por drógate tú sola en casa con autoconsumo y bebe con moderación. Es decir, llegamos al absurdo absoluto de una pobre mujer que está aquí como podría estar en un puesto de castañas o podría estar vendiendo cualquier producto sanitario en
en una farmacia o en un supermercado. Es decir, no está capacitada para ser una ministra. Para ser ministro, entre otras cosas, hay que tener una formación intelectual. Para ser ministro hay que tener patriotismo. Para ser un ministro hay que tener conciencia social y ayudar a toda la sociedad. Y para ser ministro hay que ser fiel a ti mismo. Y esta mujer no puede ser fiel a sí misma. Alguien que es feminista pero vive de un hombre que le ha colocado, alguien que es feminista y ha sufrido el machismo y ve cómo es su amigo o pareja le quita el teléfono a otra chica. Una mujer que es una contraria al machismo y tiene a macho alfa por pareja, y una mujer, como estamos viendo, que es contraria a todo tipo de cercanía con los hombres y ya tiene 3 hijos del mismo, pues nos da que esta pobre mujer, aparte que ya se vista de Armani y que luche contra el globalismo llevando pantalones Levi's y chaquetas de Zara con zapatillas Nike, pues lógicamente poco podemos decir de ella. No creo que dé mucho más de sí y creo que esto es la representación de Podemos, es decir, enchufismo, y yo creo que es algo así como la endogamia política que representa este partido. Pero a ver, el tema es que hay un límite y yo creo que hay un límite pues en el respeto también y demás a lo que puede decir o no decir un ministerio. Es que estamos hablando de un ministerio. Es que no lo ha dicho, no es un estudio que Podemos haga por su lado, que lo ha hecho un afiliado, que demás, es que lo está diciendo un ministerio. Ricardo. Pero Rodrigo, a ver, para Podemos no hay diferencia entre partido y Estado, entre partido y ministerio, no hay diferencia. Todo es lo mismo. Y creo que esta es una cuestión que no es jurídica, es política y es cultural, pero debemos tenerla en cuenta. Y utilizan la administración pública, utilizan el ministerio para la guerra cultural. Entonces, jurídicamente esto no tiene ningún recorrido. Pretender que la mitad de los ciudadanos, decirles a las mujeres que sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus primos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de clase, alcoholizan y drogan a las mujeres es un disparate. Ahora bien, la finalidad que tienen no es abrir un debate jurídico, es alimentar una guerra cultural y fomentar la división en España. Esta es la idea. Y cuanto más dividida esté la sociedad española, mucho más débil es, mucho más vulnerable es y mucho más manipulable es. Y este es el plan que tienen. Esto es lo que llevan ejecutando desde que nacieron. La división, el resentimiento, la venganza. Y me parece que considerarlo como un debate jurídico, por mucho que venga de un ministerio, es un error. Esto jurídicamente no tiene ningún recorrido. Ahora bien. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, sí, estarás de acuerdo conmigo, Eduardo, sí consolida una tendencia de nuestra cultura, que es que el varón, por definición, es sospechoso. Es sospechoso de violencia, es sospechoso de manipulación, es sospechoso de depredación. Es sospechoso. Y no solo es sospechoso, sino que puede ser tóxico. De tal manera que contra el varón han de tenerse las mayores cautelas, las mayores precauciones. Y esto se extiende a la paternidad, se extiende a las relaciones en el trabajo, a las relaciones laborales, se extiende a las relaciones de amistad, se extiende a las relaciones de jerarquía en las organizaciones, donde se plantea, no, tener jefe es peligroso. Tener compañeros de trabajo es peligroso. Tener amigos es peligroso. Porque los varones son... Este planteamiento tiende a dividir a nuestra sociedad hasta tal punto que sí pone en peligro algunos de los valores constitucionales. Insisto, no es un debate jurídico, pero termina afectando al núcleo jurídico de valores constitucionales como la igualdad. Donde uno termina cargando sobre sí el estigma de la masculinidad, que es una cosa absurda. Pero esto es lo que se está tratando de crear. Y por eso hoy vamos mucho de debates culturales. Esta discusión no es jurídica, pero sí es cultural y del máximo calado.
Bueno, pues Eduardo, Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Que paséis una feliz Navidad. Igualmente. Eduardo. Muchísimas gracias. Igualmente y feliz Navidad, Ricardo. Igualmente, Eduardo. Que vayáis bien. Muchas gracias. Recordemos que nace Jesús, que últimamente, por mucho que miremos por las calles, solo vemos luces de figuras paralelepípedas y tal, pero nunca veo en las luces representaciones cristianas. Es curioso. Dentro de muy poco, la Navidad va a ser la fiesta del invierno o algo así. Hay que decir feliz Navidad y no felices fiestas. Por eso, hay que decir feliz Navidad, porque fiesta no se saben cuáles. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Me parece muy bien que nos hayamos visto y muchísimas gracias por todo. Igualmente. Adiós. Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Eduardo Rodríguez de Brujón, a Ricardo Ruiz de la Serna y a Fernando de Rosa Torner. Hemos hablado de 3 temas muy importantes, como son esa acusación falsa que hizo Podemos contra su abogado Calvente, que le despidieron por una acusación falsa de acoso sexual a una compañera de partido, y ahora se ha visto que es absolutamente falso, y que salía Pablo Iglesias en su momento en un vídeo que se hizo público confirmando que era un acoso sexual, y también pues otra miembro de Podemos diciendo que, también confirmando que había sido un acoso sexual, ese vídeo del 2019. También hemos hablado del tema de los golpistas de Cataluña. Hemos hablado de ese rechazo a la reforma del delito de sedición que quería llevar a cabo Pedro Sánchez. Hemos hablado también de esos reproches que han hecho los fiscales al Tribunal Supremo, diciéndole que ha sido una condena benigna, porque sí que había indicios de que se produjo un delito de rebelión, y no solamente de sedición, sino que ese delito de sedición, ese delito sobrepasó el delito de sedición, ¿no? Y por último hemos hablado del famoso Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que bueno, ya está resultando un chiste absoluto. Hemos hablado de un último estudio que han hecho que acusan a los hombres de dar alcohol y drogas a las mujeres para aprovecharse de ellas. Es decir, están acusando directamente a la mitad de la población de ser unos sujetos infames que se aprovechan de las mujeres, que las emborrachan, que las drogan y que las violan, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de estos temas, así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos, feliz Navidad y ¡viva España! Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana!
Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.